nuestro tema de grupo nos tocó árbol de segmento, que son consultas de actualizaciones eficientes sobre rangos de datos aplicados al control de ventas diarias de un negocio. Nuestro grupo está conformado por los siguientes: Grejo Tanguera, Joel Romario, Carlos Antonio Quillije Villacreces y Jacob Alfredo Pida y Bastidas. ¿Qué vamos a hacer? Por el primer punto, concepto y propiedades, que es un árbol de segmento y cómo se organiza. En el segundo punto, representación gráfica o cómo luce el árbol construido sobre un arreglo. Tercer punto, operaciones principales, construcción, consulta de rango y actualización. Punto 4, ventajas y limitaciones cuando conviene usuario frente a otras estructuras. Punto 5, caso real, ventas por fecha, como problemática, diseño, código y ejecución. Bueno, yo voy a hablar sobre qué es un árbol de segmento. Es una infraestructura de datos que forma un árbol binario que permite organizar un arreglo de manera que se pueda responder consultas sobre rangos de ese arreglo, como una suma, un mínimo o un máximo, en forma mucho más rápida que recorriendo el arreglo completo cada vez. Cada nodo representa un rango. La raíz cubre todo el arreglo y la cola interno guarda el resultado combinando suma de sus dos hijos. Las características y su funcionamiento: el árbol binario casi completo, cada nodo tiene de 0 a 2 hijos, se guarda como arreglo, se implementa un arreglo auxiliar de tamaño, división por la mitad, cada nodo divide su rango, la combinación de ascendentes, un valor de un nodo es igual a una combinación suma mínimo o máximo de sus hijos, recorrido descendente, todo consulta y actualización baja desde la raíz siguiente al rango, complejidad, construcción ON, consulta y actualización de OLX N cada una. Como ejemplo, el árbol de segmento, podemos ver que el ejemplo con un arreglo de 2, 5, 1, 4, 9, 3, 7, 6, suma de rangos. Se los pone así como están en orden, se los pone 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los dos, es decir, como aquí vemos 2 y 5 dan una suma de 7, ese sería el hijo. Acá 1 y 4 daría 5, 9 y 3 daría 12 y 7 y 6 da 13. Ya de eso sacamos así mismo 7 más 5 da un resultado de 12, y acá en el otro lado 12 más 13 da 25, y de los 12 más 25 damos 37, que ese es el número final. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Yo voy a hablar sobre la construcción del árbol. Esto se construye una sola vez de forma recursiva antes de responder cualquier consulta. Ya. Si el rango ini o fin tiene un solo elemento, que es el ini fin, es el nodo de una hoja. Guarda directamente el valor del arreglo. Si el rango tiene más elementos, se calcula el punto medio y se construye recursivamente el izquierdo. Ini medio y el hijo derecho medio, más 1. El valor del nodo actual se obtiene combinando y sumando valores de sus dos hijos, una vez que ambos ya fueron construidos. También le voy a hablar sobre lo que es la consulta del rango. Ya, al consultar un rango QI, cada nodo cae de uno de los tres casos: fuera de rango, totalmente dentro, parcialmente dentro. El fuera de rango es el segmento del nodo que toca a puerta 0, no se explora más abajo. Totalmente adentro, el segmento no está complementado en QI, se usa el valor guardado directamente. Parcialmente dentro, el segmento se cruza parcialmente con QI y se sigue bajando a ambos hijos. Ya.
y actualización puntual, que cuando el valor de una sola posición del arreglo original, por ejemplo, una venta registrada tarde, no hace falta reconstruir todo el aro. Se baja desde la raíz eligiendo en cada nivel el hijo cuyo rango contiene la posición a modificar. 2. Al llegar la hoja que representa esta posición, se actualiza su valor. Y 3. Al regresar de recursión, cada nodo recalcula su valor sumando el nuevo de sus hijos. Gracias. Bueno, como el tema nos dice ventajas y limitaciones y cuándo usarlas. Lo que vemos son una tabla dividida en ventajas y limitaciones. Ventajas. Esto nos permite realizar consultas de rango y actualizaciones rápidas en un tiempo logarítmico. Como nos dice O-log n, que lo cual es muchísimo más veloz que recorrer un arreglo tradicional de forma lineal como O-n. Además, se adapta a distintas operaciones como sumas, mínimos o máximos, siendo ideal cuando los datos cambian y consultan constantemente. En limitaciones, consume más memoria que un arreglo simple, que puede ser aproximadamente 4n de posiciones, y su implementación es más compleja, pues si los datos casi nunca cambian aquí. Un arreglo de sumas acumuladas como un prefix sum resuelve el mismo problema de forma más sencilla. Problemática de ventas diarias en una tienda, que lo que vemos es un caso práctico de un administrador que gestiona ingresos diarios. Planteamos el problema real, que es, imaginamos una tienda que registra sus ventas diarias, que el administrador necesita responder sus preguntas todos los días como cuánto se vendió entre el día 3 y el día 9, o cuál fue el ingreso total del mes hasta hoy, o cómo corrijo el día si hubo una venta tardía o una devolución sin tener que recalcular todo. Pero con un arreglo simple, cada consulta de rango tendría que recorrer hasta n días, volviéndose un cuello de botella real cuando hay muchas operaciones al día. ¿Cómo se mapea el problema del árbol? Lo que vemos es un diseño de la solución estructurada de una tabla de correspondencias, que para solucionar esto, estructuramos la información de la siguiente manera: que el arreglo original almacena las ventas diarias con índices de 0 a n-1, o la consulta de rango de consultar rango calcula la suma total de un periodo de específico, o la puntuación puntual de actualizar día, que corrige el ingreso de un exacto sin afectar a los demás. Y en cada nodo usamos la suma más, ya que el objetivo es obtener el ingreso total y no los valores extremos como mínimos o máximos. Ya en la explicación detallada del código de C++, que la estructura general y la función de construir. ¿Qué hace? Esto toma el arreglo original de la tienda y construye el árbol desde cero de forma recursiva. Que comenzamos con la función construir nodo, ini y fin, o sea, un nodo, un inicio y un fin, que evaluamos si el inicio es un igual fin, que esto significa que hemos llegado a una hoja o un solo día, que en este caso guardamos directamente el valor del arreglo en el nodo del árbol, que es árbol nodo igual datos ini, y retornamos. Si no es una hoja, calculamos este punto medio como un i medio igual ini más fin dividido entre 2, que llamamos recursivamente a la izquierda 2 por nodo más 1 y a la derecha 2 por nodo más 2, que es para dividir el problema a la mitad, que esto finalmente combinamos con los resultados, que el nodo actual almacena si la suma de su hijo izquierdo más su hijo derecho, que es árbol nodo igual árbol 2 por nodo más 1 más árbol 2 por nodo más 2, que así es como la información fluye desde la hoja
hasta la raíz. Y la función de consultar, ¿qué hace? Esto nos responde a preguntas como ¿cuánto se vendió entre el día 3 y el día 9? Sin tener que sumar uno por uno todos los días. Esto recibimos el rango que nos interesa buscar desde QI hasta el QJ. Aquí ocurren tres escenarios posibles que evaluamos con el if: fuera de rango, dentro del rango y solapamiento parcial. En fuera de rango, el segmento del nodo actual está completamente fuera del rango que buscamos. QJ menor ini entre barras fin menor que QI, que retornamos 0 porque no aporta nada a la suma. Entonces, dentro del rango, el segmento del nodo está completamente incluido dentro de lo que buscamos, que el QI menor o igual ini, ii o and, fin menor o igual que QJ. Retornamos directamente el valor guardado en ese nodo, que es árbol nodo, que aquí es donde ahorramos tiempo porque evitamos seguir bajando. Y en el solapamiento parcial, si el rango se cruza a medias, calculamos el medio y bajamos por ambos lados, que es izquierdo y derecho, que sumando los resultados de ambos caminos, esto nos garantiza una complejidad de O log n. La función actualizar, ¿qué hace esto? Modifica que un día específico, que por ejemplo esto nos corrige una venta o una devolución, y que esto nos actualiza automáticamente los padres afectados dados por esto. Que cuando queremos corregir un día, post o con un nuevo valor b, usamos la función actualizar, que nuevamente usamos recursividad si ini igual fin, que esto no significa que encontramos exactamente la hoja que queríamos cambiar, y así que actualizamos el valor. Si no, calculamos el medio y preguntamos: la posición que quiero cambiar está en la mitad izquierda, post menor o igual medio o a la derecha. Dependiendo de eso, bajamos por el hijo correspondiente. Una vez que el cambio se realice en la hoja, al ir subiendo de regreso en la recursividad la última línea de código: árbol nodo igual árbol por 2 nodo más 1 más árbol por 2 nodo más 2, que se encarga de recalcular los nodos padres afectados de manera limpia y eficiente. Corrida con datos de ejemplos de 15 días, que lo que vemos aquí es una simulación de práctica con un arreglo de 15 días de ventas, que veamos como una prueba rápida con un ejemplo que si ejecutamos consulta el rango de 2 entre 6, el resultado obtenido es $790. Y si consultamos todo el periodo con consulta el rango 0 entre 14, obtenemos 2.720. Esto pasa si ocurre una corrección, o qué pasaría si ocurre una corrección. Que por ejemplo aquí en el día 5 se actualiza una venta sumando más $70, pasando de 80 a 150, que el árbol modifica únicamente esa hoja y sus padres directos. Y al realizar nuevamente la consulta el rango de 2 entre 6, recalculada, el sistema refleja el cambio constantemente o instantáneamente, que nos arroja 860. Esto comprobando que no fue necesario recorrer todo el arreglo desde cero. El árbol de segmentos en una idea, lo que son las conclusiones principales del tema. En resumen, las ideas claves para estos nos convierte consultas de rango costosas o n en consultas sumamente rápidas o log n, que esto nos permite que los datos cambien de forma constante sin perder eficiencia operativa. Nos resuelve con perfección los problemas del mundo real con aportes como reportes de ventas por fechas y correcciones puntuales en tiempo logarítmico. Como funciona como la base sólida para enfrentar problemas de algorítmicos más avanzados, tales como rangos mínimos, máximos o actualizaciones por intervalos, que es Lace Programmation.
Y eso es todo.